Muy buenos días para todos y todas. Andrea, ya estás listica, sí, ya veo que proyectaste la pantalla. Bueno, vamos a retomar entonces nuevamente nuestras reuniones eh, pues, clínicas y obstétricas. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver, pues retomando todo lo de gastropatología, de una entidad que aunque es muy poco frecuente durante el embarazo, pues hemos visto algunos casos y vale la pena entonces que hagamos una revisión nuevamente de una propuesta, precisamente en estos casos pues de hepatitis autoinmune, que es lo que vamos a hablar hoy. Andrea nos va a traer entonces unos conceptos generales, después unas consideraciones especiales y específicas en el embarazo y para concluir entonces cómo sería la propuesta de manejo que la literatura tiene reportada para el seguimiento de las pacientes con hepatitis autoinmune durante su proceso reproductivo. Adelante, Andrea. Doctora, muchas gracias. Como lo mencionaba la doctora Sandra, el día de hoy vamos a hablar de hepatitis autoinmune y su relación con el embarazo, con sus consideraciones especiales. Yo soy Andrea Torres, yo soy residente de primer año y para iniciar debemos conocer que la hepatitis autoinmune es una enfermedad inflamatoria que compromete el parénquima hepático y es una enfermedad inmunomediada. Es una entidad muy rara y crónica, pero tiene la relevancia en nuestra especialidad de que básicamente compromete a mujeres en edad reproductiva. Se caracteriza por una serie de autoanticuerpos circulantes, niveles de globulinas séricas elevadas y elevación de transaminasas. Dentro de su curso clínico hay un gran espectro que puede dificultar en algunas ocasiones el diagnóstico. Puede iniciar en pacientes totalmente asintomáticas, pero con alteraciones bioquímicas, o puede cursar como una hepatitis aguda. Generalmente progresa a una hepatitis crónica y algunas pacientes se van a presentar con cirrosis. No se conoce muy bien su etiología, pero ya hay una asociación clara con una predisposición genética asociada al sistema de inmunocompatibilidad. Es muy importante su identificación y su tratamiento porque conocemos que el tratamiento médico estándar logra una remisión clínica y bioquímica entre un 85% de las pacientes. El pilar de este tratamiento básicamente va a ser el uso de esteroides, los cuales van a realizar una inducción y posteriormente el inicio de una terapia de mantenimiento que generalmente se hace con azathioprina. En el embarazo, las pacientes con enfermedad hepática autoinmune tienen diferentes resultados adversos maternos y fetales. En las primeras revisiones o los primeros estudios que se realizaron, estos tenían un gran impacto. Sin embargo, con los años, con el adecuado seguimiento de estas pacientes y el inicio, digamos, de las terapias estándar, se ha logrado una mejoría de las tasas de estos resultados adversos. Y siendo una enfermedad autoinmune, también a otras como lo son la tiroiditis, la enfermedad celíaca y la diabetes mellitus tipo 1. Respecto a la epidemiología, como ya lo mencionamos, es una entidad muy rara con una baja incidencia y prevalencia, lo que dificulta la fiabilidad de los datos epidemiológicos porque puede ser una subrepresentación, aún más teniendo en cuenta que la mayoría de los casos son asintomáticos. La incidencia se calcula básicamente anual de 0.67 a 2 por 10.000 habitantes, con un aumento anual de hasta 3%. Y la prevalencia se calcula de 16.9 en 10.000 habitantes y dependiendo del estudio que miremos, el rango de esta puede ser de 4 a 24.5 por 10.000 habitantes. Hay algunas diferencias importantes en el tema de sexo, básicamente, entre hombres y mujeres. Básicamente la hepatitis autoinmune se ha dividido en dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, ya miraremos sus diferencias, pero la tipo 1 es mucho más frecuente y la razón
mujer-hombre es de 4:1, mientras que en la tipo 2, que es menos prevalente, tiene un fenotipo, digamos, más severo y es más frecuente en niños, tiene una razón de 10:1 en mujeres-hombres. Los hombres pueden tener, digamos, de recaída mucho más floridos, mucho más severos, pero en general tienen una mayor probabilidad de supervivencia. Respecto a la etnia, aparecen todas las etnias, no existe una ubicación geográfica específica donde la incidencia sea mayor, pero sí podría haber una diferencia en las formas de presentación y de aparición. Específicamente, es más frecuente la aparición de cirrosis en afroamericanos hasta en un 56 a 85%. La edad de presentación, por otra parte, tiene una distribución que es bimodal, es decir, tiene dos picos, uno hacia la adolescencia entre los 10 a 30 años y otros hacia la perimenopausia, las pacientes con 40 a 60 años. En el embarazo como tal, los datos epidemiológicos son aún más difíciles de conseguir, básicamente están dados por algunos reportes de casos y revisiones del tema, en el cual básicamente este autor que tenemos acá, el doctor Hennigan, ha sido de los que más ha publicado sobre hepatitis autoinmune en el embarazo. Él reporta en 2001 una serie de casos de hepatitis autoinmune en el embarazo y encontramos que solo 2 de 35 pacientes debutaron durante el embarazo con un diagnóstico de novo, por lo cual podríamos decir que esta entidad es rara y su debut inicial en embarazo también lo es. Es más frecuente que encontremos a las pacientes que tengan este antecedente y queden en embarazo. La tasa de complicaciones en el embarazo también es muy heterogénea y depende de la antigüedad y del tipo de desenlace que estemos mirando. Las tasas van desde 7.8 a 38%. Respecto a la clasificación, como ya lo mencionábamos, hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Estos básicamente se definen por el perfil de autoanticuerpos que presenten la paciente. Existe gran cantidad de autoanticuerpos que están asociados a la enfermedad hepática autoinmune. Entre esos están los anticuerpos antinucleares, los ANAs, los anticuerpos antimúsculo liso, los anticuerpos microsomales de hígado y riñón y los anticuerpos antisoluble, antígeno soluble hepático. Los ANAs y los anticuerpos antimúsculo liso se asocian al tipo 1, mientras que al tipo 2 se asocia sobre todo los anticuerpos microsomales de hígado y riñón o anti-LKM1. La distribución geográfica es muy similar en los dos tipos. La edad de presentación, como ya lo hemos mencionado, en la tipo 2 afecta principalmente a los niños y sus anticuerpos, los anti-LKM1, pueden ser marcador de actividad de la enfermedad en este grupo poblacional. Respecto al fenotipo, el tipo 2 suele ser más severo, teniendo características histopatológicas de mayor inflamación, mayor cirrosis. Estos pacientes también tienen mayor tasa de fallo al tratamiento, caída al suspender el tratamiento. También va a ser necesario en el tipo 2 un tratamiento de mantenimiento más largo. Estas son como las principales diferencias en la clasificación de la hepatitis autoinmune. Respecto a la hepatogénesis, no es muy clara su etiología, sin embargo, se conoce que lo que sucede es que hay una susceptibilidad genética que va a interactuar con el ambiente y una serie de disparadores cuyo resultado final va a ser la pérdida de la tolerancia inmune en contra de los autoantígenos. Esto en el embarazo tiene un curso diferencial, ya que en el embarazo hay unos cambios fisiológicos en el sistema inmune que pueden tener diferentes impactos y cursos. Uno de estos es que la paciente tenga una remisión o mejoría de la enfermedad. También podemos encontrar que la paciente empiece a demostrarla durante el embarazo y se dé un diagnóstico de nuevo, pero la mayoría de pacientes va a tener, digamos, la parte de la remisión.
También puede darse que haya una pérdida de la respuesta bioquímica. Pacientes que llevaban un adecuado control de la enfermedad empiecen a presentar alteraciones en su perfil hepático. Dentro de la predisposición genética, lo que se ha asociado es al complejo compatibilidad y algunos polimorfismos. Estos polimorfismos básicamente están diferenciados por los tipos o por la clasificación de la enfermedad hepática autoinmune. En la tipo 1 se ha asociado a HLA-DR3 y DR4, siendo esta última la forma, digamos, más severa. En la tipo 2, por ser un poco más infrecuente, hay pocos estudios, pero se ha logrado hacer una asociación con DR7 y DR3. Y esta pues sería la razón por la que sería más severa. Esta predisposición genética va a interactuar con el ambiente, principalmente va a haber unas reacciones cruzadas que pueden ser por diversos motivos. Uno de estos es la exposición a medicamentos. Dentro de los medicamentos que se han reportado podrían generar algún tipo de reacción cruzada. Se cuenta la nitrofurantoína, la melatonina, el diclofenaco, algunas estatinas. El propiltioduracilo también es un medicamento que se asocia. Enfermedades virales como la hepatitis A, la C, la E y el Epstein-Barr también es asociado como disparador, y el uso de algunos medicamentos herbales. Bueno, en la fisiopatología normalmente tenemos que las células T reguladoras mantienen un estado de homeostasis en el sistema inmunológico al crear digamos, un ambiente antiinflamatorio que genera autotolerancia ante los autoantígenos y suprimiendo, digamos, la autorreactividad de los linfocitos. La aparición de estos desencadenantes lo que va a generar es que las células CD4 indiferenciadas van a reconocer autoantígenos presentados por las células presentadoras de antígenos por medio de moléculas HLA de clase 2. Estas células CD4, a partir de esto, se van a diferenciar en células efectoras. ¿Cuáles? Primero, la TH1, que va básicamente a desencadenar una respuesta inmune celular al activar células CD8, que son citotóxicas y que van a, digamos, atacar al hepatocito. También va a haber una activación de TH2, que va a dar una inmunidad humoral al activar células de linfocitos B y células plasmáticas, y va a generar una sobreproducción de inmunoglobulinas. Y adicionalmente va a activar la TH17, que va a suprimir todas esas células T reguladoras, que son las que controlan el estado de homeostasis en el sistema inmune. Todo esto dando como resultado final el ataque y el daño a las células hepáticas. En el embarazo tenemos que tener en cuenta dentro de la fisiopatología algunos cambios que llevan a que la enfermedad se pueda manifestar de formas. Lo primero que debemos saber es que normalmente durante el embarazo va a haber un aumento de estrógenos y progesterona que va a hacer que estas células CD4 no diferenciadas se diferencien hacia un fenotipo antiinflamatorio. ¿Esto para qué? Básicamente para entrar a un estado de inmunotolerancia hacia el feto, recordando que él funciona como un semialo injerto debido a la presencia de antígenos paternos. Entonces, estas CD4 no diferenciadas se van a diferenciar en TH2 principalmente y células T reguladoras, que son las que van a permitir la inmunotolerancia por medio de producción de citoquinas antiinflamatorias, como lo son la interleucina 4, la 5 y la 10. Y esto es lo que se ha asociado a embarazos exitosos. Además, la función de las células T reguladoras por parte de la progesterona va a llevar, digamos, a que haya
adecuada inmunotolerancia. Este aumento de las células T reguladoras va a darse por la suspensión de la vía mTOR, que es una de las vías más estudiadas actualmente para algunos manejos en hepatitis autoinmune refractaria. Y por otra parte se va a suprimir las células TH1 y las células TH17, que son más proinflamatorias. No significa que no antes en el embarazo, en realidad estas suelen presentarse en los primeros trimestres para lograr una adecuada implantación y una adecuada angiogénesis. Sin embargo, estas se disminuyen hacia el segundo y tercer trimestre para lograr la inmunotolerancia. Entendiendo esto, debemos saber que este cambio a fenotipo antiinflamatorio explicaría por qué la mayoría de pacientes con hepatitis autoinmune durante el embarazo van a progresar a una remisión bioquímica. Y por otra parte, también nos ayuda a entender que durante el posparto, durante este periodo, durante el que se reduce, digamos, la cantidad de progestágenos y de estrógenos, va a haber un aumento de las recaídas en este tipo de pacientes, ya que se lleva, digamos, a un sistema inmune de fenotipo proinflamatorio. También debemos conocer algunas implicaciones en la fisiopatología en las estructuras materno-fetales, y es que estos autoanticuerpos y células inmunes CD8 y CD4 van a migrar y acumularse en estructuras importantes como lo son el espacio intervelloso, el tejido endotelial de las células espirales y la superficie epitelial del adhesivo. Esto va a producir una inflamación y se va a asociar a una serie de desenlaces adversos como son la preeclampsia y el RCIU. El espectro de la enfermedad es muy grande. Vamos a encontrar, como ya lo había mencionado, pacientes totalmente asintomáticas con algunas anormalidades en la bioquímica sanguínea. Esta bioquímica típicamente es la elevación de transaminases y niveles de inmunoglobulina G, hasta en un 85% de las pacientes van a tener niveles de inmunoglobulina, pero también vamos a encontrar algunas pacientes que se puedan presentar con una falla hepática fulminante. También vamos a encontrar que algunos pacientes van a referir una serie de síntomas inespecíficos como lo son la fatiga, la anorexia, el dolor abdominal o articular, el prurito, el rash. Y esto va a corresponder a 1/3 de las pacientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay un porcentaje que se va a presentar como cirrosis, hasta en un 30%. Y dentro de estas va a haber algunas que presenten severidad, dado la presencia de hemorragia de vías digestivas altas, o que se presenten con una falla aguda, hasta en un 25% de las pacientes. La biopsia hepática es muy importante mencionarla, ya que es un elemento crítico en el diagnóstico de la enfermedad. Tiene diferentes alcances. Lo primero es que va a servir para descartar algunos diagnósticos diferenciales, como son la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante y la colangitis autoinmune. Va a haber un porcentaje de pacientes que no va a tener autoanticuerpos. Este puede alcanzar hasta el 20%, en donde la biopsia hepática se va a volver vital para poder definir si la paciente presenta o no la enfermedad. Adicionalmente, nos ayudaría a valorar el grado de severidad del cuadro, a estadificar la enfermedad por una serie de scores que ya vamos a ver a continuación, y guiar la intensidad del manejo inmunosupresor. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar? Lo primero, una hepatitis de interfase, que básicamente es lo que podemos ver en la imagen, y es el contraste entre una zona de inflamación, sería esta, y la del parénquima hepático normal. También vamos a poder encontrar infiltrados linfoplasmáticos, rosetas de hepatocitos en el área de interfase, en peripolesis, que básicamente es que en el citoplasma de los hepatocitos quedan algunos linfocitos hasta en un 65%. En el caso de que la paciente se presente con falla hepática fulminante, se podría encontrar necrosis masiva y colapso multilocular
Y el daño, digamos, de los ductos biliares en este tipo de enfermedad es raro y su presencia podría habernos de algunos síndromes superpuestos. En general, se recomendaría que todos los pacientes que tengan sospecha de hepatitis autoinmune se les realiza biopsia hepática en el momento de la presentación y su no realización básicamente se justificaría porque presente un estado de coagulopatía, sin posibilidad de hacer, digamos, un abordaje o la toma de la biopsia a través transyugular. Sin embargo, hay diferentes corrientes en las cuales en el embarazo específicamente algunos autores describen no se debería realizar por el riesgo de sangrado. Sin embargo, ya se conoce que no haya un aumento de riesgo ni materno ni fetal con su realización, por lo cual se podría hacer. Respecto al diagnóstico, debemos tener en cuenta que es un diagnóstico totalmente de exclusión, se debe descartar consumo de fármacos, productos herbales, enfermedades metabólicas y la enfermedad de Wilson. No existe un gol estándar para esta y básicamente su diagnóstico ha estado, o su aproximación a este, ha estado dado por la utilización de una serie de scores. El primer score apareció en 1992 y fue dado por el Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune. Este se actualizó en 1999, cuenta con 18 criterios, pero tiene una serie de desventajas. La principal es que tiene un alto número de ítems que puede ser muy difícil su aplicación. Sus puntos de cortes están de mayor a 15 puntos si no ha recibido la paciente tratamiento o mayor a 17 después de haber recibido tratamiento. Sin embargo, por estas desventajas que mencioné, en 2008 apareció este score que podemos ver en la diapositiva. Es un score simplificado que básicamente se basa en la presencia de autoanticuerpos y según sus títulos se le daría un puntaje, en la presencia también de inmunoglobulina G, también según sus títulos o su cantidad se pondría un puntaje, la histopatología y la ausencia de hepatitis viral. Este score, como lo podemos ver en esta diapositiva, tiene una adecuada sensibilidad y especificidad, una sensibilidad de 90%, una especificidad del 95% y es uno pues, de los scores más utilizados actualmente. Algunas de sus desventajas básicamente es que no existen suficientes estudios prospectivos, pero ha tenido, digamos, una gran consenso y acogida para su utilización para el diagnóstico. Existe gran cantidad de diagnósticos diferenciales. En general, podríamos encontrar la hepatitis inducida por medicamentos, otras etiologías virales, cirrosis biliares primarias o colangitis esclerosantes primarias, pero en el embarazo tenemos que tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales muy importantes. Les traemos este flujograma que básicamente nos muestra cómo podríamos evaluar a una paciente que se nos presente con elevación de transaminasas. En estas pacientes es muy importante, en los pacientes gestantes, determinar si esta hepatopatía está relacionada o no con el embarazo. Para esto, podemos iniciar en esta parte valorando en qué trimestre el paciente. Dependiendo de esto, podremos valorar qué patologías deberíamos descartar. En el primer trimestre, importante descartar la hiperemesis gravídica, básicamente da el diagnóstico por la pérdida de peso y los síntomas de náuseas y vómito. Estas pacientes cursan con AST y ALT normal o levemente alterada, una bilirrubina normal y pueden cursar con alteraciones hidroelectrolíticas. Hacia el segundo trimestre va a haber un aumento de la prevalencia de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo y dentro de estos al síndrome de HELLP que tenemos que tener muy presente y se debería descartar. También el hígado graso agudo del embarazo, que tiene una alta morbimortalidad y se caracteriza por una encefalopatía con alteración de AST, ALT hasta 10 veces el valor normal y con una falla multiorgánica que va, pues, sobre todo, comprometer la función renal.
Y en el tercer trimestre deberíamos tener en cuenta la colestasis intrahepática, cuyo síntoma cardinal es el prurito, y podemos diferenciarlos por la toma de ácidos biliares. Ya descartando, digamos, todos estos diagnósticos diferenciales asociados al embarazo, deberíamos también descartar aquellos que no están asociados y que se pueden presentar en cualquier trimestre. Dentro de eso están las hepatopatías crónicas, que se caracterizan por tener elevación de transaminasas menores a litro. Se debería entonces pedir o descartar hepatitis víricas crónicas como son la C y la B, todo lo que estamos hablando de autoanticuerpos para descartar hepatitis autoinmune y evaluar esteatosis no alcohólica que estaría asociada, digamos, a un síndrome metabólico. En la hepatitis aguda se caracteriza por elevación de transaminasas mayores a 1000. Deberíamos descartar todos los virus como el Epstein-Barr, la hepatitis A, B y C, que están asociados a esta, y descartar hepatitis no víricas. Como ya sabemos, hay algún porcentaje de pacientes que se pueden presentar o tener una forma de presentación de falla hepática aguda fulminante y que pueden tener hepatitis autoinmune. Entonces, aún así, se debería solicitar, digamos, los autoanticuerpos para descartar este diagnóstico. También descartar algunas enfermedades metabólicas y el síndrome de Budd-Chiari, que básicamente se descarta con una ecografía Doppler, ya que este síndrome básicamente consiste en la trombosis de los vasos portales. El tratamiento en esta paciente, básicamente su objetivo es la normalización bioquímica, con la normalización de AST, ALT e IgG. La remisión se podría lograr de 6 a 8 semanas después del inicio de tratamiento y esta tiene una adecuada correlación con la remisión histopatológica que se podría lograr de 6 a 12 meses. Básicamente es muy importante realizarlo, ya que conocemos que sin el tratamiento hay una supervivencia de 10 años del 27%. En cambio, al realizar una remisión con esteroides, encontramos una inducción con esteroides, perdón, encontramos una remisión de hasta el 85%. El pilar del tratamiento entonces va a ser el uso de un corticoide y posteriormente una terapia de mantenimiento, generalmente con azatioprina. El corticoide, según los esquemas más utilizados y recomendados por la guía europea y americana, el manejo sería con prednisolona, la dosis sería de 0,5 a 1 miligramo kilo, según el esquema que nos presenta la guía europea y según el esquema que nos presenta la guía americana, se podría llevar de 40 a 60 miligramos día en monoterapia. Este se utiliza hasta un descenso de AST por lo menos a 2 veces el límite superior de normalidad. Si no hubiera respuesta con esta inducción, se podría considerar el tratamiento intravenoso. Dentro de los efectos adversos se encuentra la diabetes mellitus, la osteoporosis y algunas alteraciones psiquiátricas. De las pacientes no gestantes, generalmente se requiere suplementación de calcio, vitamina D y realización de densitometría. Algunas pacientes que ya tengan instaurada la osteoporosis, la terapia simultánea con bifosfonato. La alternativa, que también se puede usar en gestantes, a la prednisolona es la en dosis de 9 miligramos día. Este medicamento tiene un alto metabolismo de primer paso, lo que permitiría un efecto mucho más local con disminución de, digamos, los efectos adversos, pero no se podría usar en pacientes que tengan cirrosis. Está contraindicado en pacientes con cirrosis. Y ya al lograr, digamos, esta inducción, se iniciaría la azatioprina en dosis de 1 a 2 miligramos kilo o de 50 a 100 miligramos día. Esta solo se puede iniciar cuando haya un descenso de la AST, como ya lo habíamos mencionado, menor a 2 veces el límite superior de la normalidad. ¿Por qué? Básicamente la azatioprina produce una hepatitis idiopática y su uso simultáneo sin este descenso no permitiría identificar la remisión o recaída con el uso del corticoide. En este tipo de pacientes
se ha planteado que se haga una genotipificación de polimorfismos de enzimas que metabolizan básicamente la azatioprina, ya que estas pacientes que tengan nula o mínima actividad de la enzima tendrían mayor riesgo de toxicidad medular, de muerte y de citopenias. Sin embargo, no existe consenso si se debería realizar esta genotipificación a todas las pacientes. Respecto a la remisión, va a haber a 10 a 15% que tengan o que sean refractarias a este tratamiento, por lo cual se debería indicar una segunda línea. Dentro de las opciones que tenemos se encuentra ciclosporina A, tacrolimus y micofenolato, el cual tiene una respuesta grave y tiene un efecto cardiotóxico. Hay otros tratamientos que se han descrito, sin embargo, no hay adecuada evidencia para estos y en el embarazo principalmente su uso está, digamos, apoyado en revisión de casos o de cortes asociados a otras enfermedades inmunológicas, pero no específicamente para hepatitis autoinmune. Dentro de estos medicamentos encontramos el ácido ursodeoxycólico, la ciclofosfamina, el metotrexate y algunos biológicos. Entonces, ante el escenario de una paciente con diagnóstico de hepatitis autoinmune, lo primero que se debe descartar entonces es que la paciente tenga una presentación de una falla hepática o un síndrome superpuesto con una colangitis biliar primaria o una colangitis esclerosante primaria. Estas pacientes deberían ir a un centro de referencia. Si no presentaran estos escenarios, podría iniciarse el tratamiento con la inducción con corticoide en las dosis que ya mencionamos y iniciar la azatioprina. La mayoría de pacientes con o sin cirrosis van a tener una adecuada respuesta y remisión, en el cual se debería individualizar el caso. Ya vamos a ver un poco de la definición de remisión, pero va a haber algunas pacientes que van a presentar intolerancia o respuesta insuficiente. Dentro de las pacientes que presenten intolerancia, se puede hacer un cambio de la azatioprina hacia mercaptopurinas o micofenolato. Las pacientes con respuesta insuficiente se le pueden aumentar las dosis tanto del corticoide como de la azatioprina y después de esto evaluar la respuesta al tratamiento. Si ya continúan con la insuficiente respuesta, que básicamente se define como la no remisión en 6 meses de tratamiento, se deberían referir a un centro de referencia. Ahora vamos a ver de la remisión. Básicamente, esta se define por la remisión histológica, que se puede hacer por el score de actividad de hepatitis. Sin embargo, como no realizamos biopsias seriadas, utilizamos, digamos, un desenlace subrogado que ha demostrado correlación, que es la remisión bioquímica, es decir, la normalización de niveles de transaminasas y de IgG. En estas pacientes, lo que se va a buscar es reducir la dosis de inmunosupresión y de inmunocorticoide a la más baja posible. Y se va a aumentar entonces la azatioprina de 2 miligramos kilo hasta el desmonte progresivo del esteroide. Este se realiza básicamente en 3 a 4 semanas. Un desmonte cada semana de 10 a 20 miligramos por semana. Se ha demostrado que solo el 20% de los pacientes logra adecuada remisión con el retiro de la inmunosupresión, por lo cual deberíamos hacer su seguimiento cada 6 meses con transaminasas y con IgG. Bueno, ahora vamos a ver de algunas consideraciones especiales en el embarazo. Esto lo vamos a hacer teniendo en cuenta la ruta materna, iniciando con los cuidados preconcepcionales. Este tipo de pacientes requieren una consulta preconcepcional, ya que un embarazo planeado es el más seguro para ellas. Hay diferentes puntos a considerar. El primero de ellos es una valoración de la fertilidad, y es que las pacientes con cirrosis debido a disfunción hipotalámica, trastornos nutricionales, tienden a desarrollar una subfertilidad
Esto es más común, como ya lo mencioné, en pacientes con cirrosis hasta de un 30 a un 50%. Otras de las consideraciones que debemos realizar es optimizar el cuidado. Se debe explicar claramente los riesgos y los desenlaces adversos que podría traer el embarazo a la enfermedad y viceversa, y se debería diferir el embarazo un año posterior a la remisión bioquímica, ya que este tipo de pacientes son las que mejores en el embarazo han tenido. Adicionalmente, se debe evaluar que la paciente tenga una adecuada adherencia a la terapia de inmunosupresión, y se debería suspender todos los medicamentos teratogénicos, principalmente el micofenolato, 3 a 6 meses antes de la concepción. Adicionalmente, como ya lo había mencionado, está asociado a otro tipo de enfermedades autoinmunes, por lo cual estos pacientes requieren tamizaje de función tiroidea y de algunos autoanticuerpos como el anti-ROB. Estos pacientes deberíamos realizar una estratificación del riesgo con algunos scores que han demostrado utilizar. El principal de estos es el MED-score, que básicamente se utiliza, eso es el Preconception Model for End-Stage Liver Disease, y los puntos de corte son mayores, digamos, mayor a 10, predeciría que este tipo de pacientes tengan una descompensación hepática con el embarazo, y tiene una sensibilidad de especificidad de hasta el 83%, mientras que un puntaje menor a 6 se consideraría protector. Hay otros scores que no son tan utilizados, como el ALBI, este es el índice albuna bilirrubina, que predeciría la tasa de parto pretérmino, y el índice AST plaquetas, que en algunos estudios ha demostrado predecir que la paciente logre gestaciones a término. Dependiendo este riesgo de estratificación, vamos a valorar algunas conductas. Por ejemplo, el MED-score mayor a 10 nos indicaría la valoración de hipertensión portal de manera preconcepcional, realizando una endoscopia de vías digestivas altas para visualizar varices esofágicas, y según los hallazgos, realizar una erradicación endoscópica o colocar beta bloqueadores como profilaxis. Adicionalmente, se debería evaluar muy bien la anticoncepción y siempre ofrecerlas en las condiciones no óptimas para embarazo. Dentro de los anticonceptivos, el mejor método para este tipo de pacientes sería la esterilización quirúrgica. Sin embargo, va a haber algunas pacientes que no la deseen porque no cuenten, digamos, con una paridad satisfecha. Dentro de estas pacientes, entonces, deberíamos valorar qué métodos son los más indicados. No hay información específica para anticonceptivos como tal en hepatitis autoinmune, pero la CDC nos brinda algunas recomendaciones a partir de cirrosis, el grado de esta y su descompensación. La cirrosis leve o compensada, en general, todos los anticonceptivos son categoría 1, es decir, que son adecuados y se podrían utilizar. Pero para las pacientes que presenten cirrosis descompensada existe una contraindicación absoluta, podemos ver que es una categoría 4, para métodos hormonales combinados, básicamente por el metabolismo hepático de CYP 450, que afectaría, digamos, respecto a los métodos con progestágenos. Estos son categoría 3, es decir, se considera que los riesgos superan los beneficios, pero ante la no disponibilidad de otro método se podrían utilizar. Dentro de esos, el implante subdérmico estaría más indicado en pacientes con inmunosupresión, y las progestágenos y el acetato de medoxiprogesterona es menos aceptado dentro de este grupo, y tiene la preocupación de que produce un descenso de la densidad mineral ósea, que asociado al uso de esteroides puede ser muy perjudicial para las pacientes. El método entonces de elección para este tipo de pacientes con cirrosis grave o descompensada va a ser el DIU de cobre, que es categoría 1. Durante la gestación, entonces, básicamente conocemos que es un evento
raro la presentación de una hepatitis autoinmune y que el curso de la enfermedad es totalmente impredecible. Podemos encontrar diversos escenarios, dentro de esos un diagnóstico de novo, una paciente que tenga ya la hepatitis autoinmune ya establecida y una paciente que presente inestabilidad o pérdida de la remisión durante el embarazo. La hepatitis autoinmune como diagnóstico de nuevo es, digamos, un evento raro y, había mencionado, una clínica muy variable. En estas pacientes, entonces, tenemos que hacer la valoración diagnóstica completa, descartando todo tipo de etiología, solicitando, digamos, las serologías completas, excluyendo virus como hepatitis, enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, excluyendo enfermedad de Wilson, y deberíamos hacer valoración con una ecografía abdominal de posibles cálculos biliares. Y ante la sospecha, alta sospecha diagnóstica de hepatitis autoinmune, o si, digamos, hay un escenario en que la paciente se encuentre o haya tenido una presentación severa y que se requiera el diagnóstico para poder iniciar el corticoide, sería necesario realizar la biopsia hepática. Las formas de presentación son diversas, puede ser simplemente un aumento de transaminasas en paciente asintomática, pero también puede haber hasta en un 25% presentación con falla hepática severa, ictericia aguda y coagulopatía. En este tipo de pacientes, que es hasta de un 25%, deberíamos iniciar los corticoides intravenosos y deberíamos evaluar para trasplante hepático. Si no hay una adecuada respuesta con el corticoide, se debería proceder a realizar el trasplante y si existe una adecuada respuesta, podríamos iniciar el manejo con corticoides orales. También podemos encontrar simplemente una paciente que tenga una hepatitis autoinmune. En esta simplemente se va a hacer la valoración de si presenta o no cirrosis y se va a iniciar el manejo estándar. Hasta un 6% de las pacientes se pueden presentar con encefalopatía o van a tener, digamos, como una valoración similar a las enfermedades o las fallas hepáticas fulminantes, pero se les va a hacer, digamos, el manejo específico para la encefalopatía. Por otra parte, vamos a tener algunas pacientes que tengan el antecedente de hepatitis autoinmune y queden en embarazo. Estas pacientes entonces van a requerir unos cuidados preconcepcionales especiales. En primer lugar, requieren un perfil hepático basal, que va a ser, digamos, la línea de base de comparación, y se debe hacer una monitorización de la pérdida de la remisión bioquímica, si ya la tenían. Entonces se debe hacer un tamizaje, por lo menos en cada trimestre, de perfil hepático para verificar que continúen en remisión bioquímica. Estas pacientes tienen un riesgo de diabetes mellitus gestacional y de TAE. Entonces, en estas pacientes se recomienda hacer el tamizaje y se recomienda el uso de aspirina en la semana 12 a 16 de gestación, pues iniciarla en estas semanas. En el grupo de alto riesgo también es necesario realizar un seguimiento seriado del crecimiento fetal porque existe un riesgo de RCIU. El seguimiento preconcepcional debe ser tanto por hepatología como por alto riesgo obstétrico. Recomendar a la paciente no subir de peso, ya que la obesidad aumentaría los riesgos en el embarazo, la restricción del alcohol y evitar cualquier tipo de medicamentos naturistas o productos herbales. Entonces vamos a tener en estas pacientes dos grupos, las que tengan cirrosis y las que no tengan cirrosis. Las pacientes con cirrosis simplemente vamos a continuar el seguimiento y vamos a continuar con la inmunosupresión. Las pacientes con cirrosis o que tengan un MELD score mayor a 10 tenemos que tener varias consideraciones. Primero, debemos continuar la inmunosupresión, pero durante el embarazo debemos hacer dos tamizaciones importantes. La primera, en el segundo trimestre se debería hacer una endoscopia de vías digestivas altas para valorar varices esofágicas y también deberíamos hacer una resonancia magnética para valorar varices de pared abdominal hacia el segundo o tercer trimestre.
También vamos a encontrar el escenario de algunas pacientes que van a tener una hepatitis autoinmune inestable. La mayoría de estas va a ser por pérdida de remisión y va a ser más común en aquellas pacientes que no hayan tenido por lo menos un año, en el año previo al embarazo, remisión. En estas pacientes, pues deberíamos realizar el seguimiento, deberíamos verificar que estén cumpliendo adecuadamente y la inmunosupresión, si es necesario aumentar la dosis, optimizar la terapia estándar y verificar que no existan síndromes superpuestos, que son básicamente las colangitis primarias. Asimismo, verificar que no tengan esteatosis hepática no alcohólica y si tiene cirrosis, hacer y presenta una descompensación debida a esta, manejar, digamos, esta y valorar el riesgo de varices esofágicas. Si existiera un síndrome superpuesto, deberíamos iniciar ácido ursodesoxicólico de 13 a 15 miligramos kilo día. Y si no, en realidad tenemos una insuficiente respuesta o tolerancia a la terapia estándar, deberíamos valorar el inicio de segunda o tercera línea de manejo. Algunas consideraciones importantes del manejo durante el embarazo. La prednisolona es categoría C, se ha asociado en algunas revisiones de caso a riesgo de paladar hendido, pero actualmente en los últimos estudios no se asocia a malformaciones fetales. Existe controversia en si se debería utilizar las dosis más bajas posibles en monoterapia, ya que existía preocupación ante su asociación con azatioprina. La azatioprina es categoría D, sin embargo, los estudios no muestran aumento del riesgo materno o fetal. Y el beneficio de su uso superaría los riesgos. Entonces, la pérdida de remisión sería más común en estas pacientes que no continúen el manejo con azatioprina, por lo cual se debería continuar el manejo estándar. El micofenolato, que básicamente inhibe la síntesis de DNA, está totalmente contraindicado en el embarazo porque se asocia a malformaciones fetales. Se debería hacer una suspensión de 3 a 6 meses antes de la concepción. El tacrolimus y la ciclosporina A como tal no se han asociado con malformaciones congénitas, pero sí tienen, digamos, una alteración en el crecimiento fetal. Se han asociado a RCU, por lo cual se debería realizar, digamos, un seguimiento del crecimiento. En la parte de la lactancia, ambos medicamentos se han encontrado en leche materna. Sin embargo, digamos, no se han encontrado efectos en el neonato. Pero la ciclosporina A, digamos, la biodisponibilidad del neonato puede ser muy variable, por lo cual algunos autores sugieren no sugerir la lactancia si se usa este medicamento. Y respecto a algunos biológicos, específicamente el infliximab, se sugiere que se suspenda en el segundo trimestre, ya que el paso transplacentario en el tercer trimestre pondría en riesgo al neonato a infecciones. Respecto a la vía de parto, esta va a estar dada por diferentes consideraciones, entre estas las indicaciones obstétricas. También deberíamos valorar en las pacientes la severidad de la coagulopatía y si presentan trombocitopenia y la distribución de las varices, y por eso va a ser tan importante el tamizaje que realicemos de manera preconcepcional, ya que las varices esofágicas podrían tener riesgo de ruptura en un parto vaginal por las maniobras de Valsalva, ya que se aumentaría la presión portal y pues tendría este riesgo de sangrado, por lo que se aconseja hacer un parto vaginal asistido y acortar pues la segunda etapa. Este riesgo es mayor en pacientes que tengan cirrosis por hepatitis autoinmune que por otras causas. Esto de
8.3% versus un 0.6% en algunas series de casos. También la distribución de varices hacia la pared abdominal se ha asociado a mayor riesgo de sangrado en parto por cesárea, lo cual se puede exacerbar si la paciente también presenta coagulopatía o trombocitopenia. En general, para resumir, la habilidad de parto va a ser dada por indicaciones obstétricas, pero deberíamos tener en cuenta todos estos ítems adicionales que podría presentar la paciente. Respecto a la edad gestacional, básicamente va por las complicaciones maternas o fetales, ya sea si la paciente presenta TAE, diabetes gestacional o si encontramos alguna alteración en el crecimiento fetal. Y el tratamiento se sugiere que se debe reanudar la terapia estándar 2 semanas previas a la fecha probable de parto para evitar recaídas, sobre todo en la parte del posparto, que ya vimos que tienen un mayor riesgo. La reactivación entonces en el posparto es 2 veces más frecuente que en el embarazo, hasta en un 20 a un 50% de las pacientes con hepatitis autoinmune van a presentar reactivación, por lo cual es muy importante el seguimiento que realicemos en esta parte. El seguimiento debe ser con hepatología y se debe hacer valoración de niveles de transaminasas IgG cada 3 semanas durante las 12 semanas postparto. La lactancia a tener en cuenta no está contraindicada, ya hicimos, digamos, la revisión de que todos los medicamentos, a excepción de micofenolato, que no debería utilizarse durante el posparto, y ciclosporina tienen algunas implicaciones. En general, la recomendación es que con cualquier medicamento se amamante 4 horas después a la exposición digamos, al componente activo. Y se debería ofrecer a estas pacientes una adecuada anticoncepción según los criterios que ya valoramos. Finalmente vamos a ver un poco de los desenlaces maternos y fetales. Como se mencionó, la diabetes gestacional es muy frecuente en estas pacientes respecto a pacientes sanas de 4.7 versus 1.1%, y esta diferencia se mantiene incluso en pacientes que no se encuentren recibiendo esteroides. Antes se creía que era por el uso del medicamento, pero al parecer hay otros mecanismos que llevan a este riesgo incrementado. También se asocia a trastornos hipertensivos del embarazo, hasta un 9% en pacientes con hepatitis autoinmune versus 4% en pacientes que tengan enfermedad hepática crónica por otras etiologías, por lo cual se recomienda la dosis de aspirina, como ya lo había mencionado, de 75 a 150 miligramos día. Las pacientes que tienen cirrosis tienen alto riesgo de sangrado varicial, hasta de un 50%, y la recaída, dependiendo de la revisión que se revise, puedes tener una tasa de 7 a 33%. Se han identificado algunos factores que aumentan esa tasa de recaída y básicamente son pacientes con mayor edad, pacientes que no se encontraran en tratamiento y que no hayan tenido una remisión mayor a 1 año antes del embarazo. También tenemos un riesgo incrementado de trasplante hepático y de muerte. Respecto a los desenlaces fetales, se ha encontrado una tasa de nacidos vivos muy similar a la fetal. Se ha asociado a abortos, generalmente mayor en pacientes que tengan autoanticuerpos RO. Sin embargo, no existen diferencias en pacientes que tengan o no inmunosupresión frente a desenlaces de malformaciones congénitas, mortalidad neonatal o muerte fetal. Uno de los desenlaces más asociados a la hepatitis autoinmune es el parto pretérmino, que es hasta del 9% en pacientes con hepatitis autoinmune versus 5% en pacientes sanas. Y también se ve este aumento comparando hepatitis autoinmune con otras etiologías de hepatitis crónica. Y se conoce que hay un mayor riesgo de parto pretérmino
en aquellas pacientes que tengan hepatitis autoinmune tipo 2 versus tipo 1. Y hay una mayor tasa de RCIU y de recién nacidos con peso pequeño para edad gestacional. Y esto se asocia más a cirrosis en estas pacientes. Para concluir, tener en cuenta las características de la enfermedad. Básicamente son autoanticuerpos circulantes, niveles de globulinas séricas y elevación de transaminasas. Básicamente es la forma en la que se nos puede presentar la paciente gestante y la más frecuente, siendo asintomática, con un gran espectro de la enfermedad. Deberíamos tener muy en cuenta los diagnósticos diferenciales propios del embarazo y una vez sean estos descartados, considerar el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Durante el embarazo, los desenlaces maternos y fetales van a depender de un adecuado seguimiento y manejo, y lo que se ha visto en los estudios históricamente es que con la optimización de las terapias, los desenlaces maternos fetales podrían aproximarse a la población general. Hay un mayor riesgo de recaída en el posparto y deberíamos adelantarnos a optimizando la terapia previo a el parto. Y tenemos que tener en cuenta que el manejo estándar, que es prednisolona y azacitidina, son muy seguros tanto en el embarazo como en la lactancia, por lo cual deberíamos continuarlos para favorecer adecuados desenlaces en las pacientes. Y el mensaje más importante que queremos que se lleven de esta reunión es que un embarazo planeado es un embarazo seguro y que si se planea el embarazo va a tener menores tasas de complicaciones, por lo cual es muy importante en estas pacientes asegurar la anticoncepción y una consulta preconcepcional. Esta es la revisión que traemos para ustedes. Gracias por tu revisión. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí la escuchamos. ¿Aló? Sí, doctora, la escuchamos. Bueno. Así no te escucho porque estos audífonos no me dan. Bueno, muchas gracias por tu completa revisión. Ya habíamos mencionado al principio que es un tema, pues, que no es una entidad muy frecuente y tú lo mostraste, pero esa conclusión que queremos resaltar al final es algo muy relevante, porque miren que ayer estábamos viendo precisamente que los embarazos no planeados o las comorbilidades están tomando una fuerza muy importante en todo lo que está contribuyendo a la mortalidad materna. Entonces, poder tener una adecuada evaluación preconcepcional de estas pacientes que ya tienen enfermedad de base, en este caso una hepatopatía que puede conllevar a múltiples consecuencias durante la gestación, y esas consecuencias pues a su vez traer otros desenlaces, pues debe ser muy importante ser valoradas por un equipo interdisciplinario con una adecuada asesoría y consejería, y obviamente haciendo una planeación específica pues de lo que es su ciclo reproductivo, pues su plan reproductivo. Bueno, si hay preguntas. ¿Todo muy claro? Entonces, muchas gracias a todos por su atención, Andrea por su revisión, que está muy completa. Feliz resto de día para todos. Hasta luego. Muchas gracias.